Ok, Shavuot Tov, bendiciones para todos nuestros amados que de alguna otra manera eh, se conectan o hacen pues, se hacen presentes por medio de esta red. Saludamos a nuestros ministerios asociados en Brasil, en Venezuela, en Perú y a todos los que están alrededor del mundo. Reciban un abrazo fraternal, un abrazo bien profundo, que espero algún día dárselo personalmente. Hoy quisiera hablar entonces de Israel y las naciones, la situación que se está viviendo. El primer ministro Benjamin Netanyahu dio unas declaraciones hablando específicamente del presidente de Francia, porque cuando Israel entonces se defiende, entonces salen los derechos humanos y sale todo el mundo a decir que caramba, cuidado, pero él precisamente le está dando una exposición de los 7 frentes que quieren destruir a Israel, lo quieren desaparecer. Israel, pues, está en su legítimo derecho de defenderse. Entonces él estaba hablando de 7 frentes. Uno de ellos es Hamas, que está debilitado, pero todavía está. Igual que Hezbollah está debilitado, pero todavía está. Están los hutíes en Yemen, ahí tenemos a 3, ¿verdad? Está Siria, y con Siria también está Irak, ahí hay 5, ¿verdad? Tenemos Judea y Samaria, y tenemos a Irán. Entonces tenemos 7 frentes donde un país minúsculo en el Medio Oriente está defendiéndose y está atacando a los que le atacan. O sea, Israel nunca ha atacado a alguien o a alguna nación que no le haya atacado antes. Entonces tiene que utilizar su defensa. Entonces en este momento nosotros tenemos que orar por Israel. Tenemos que bendecir al pueblo de Israel y pedirle al Todopoderoso que siga guardando a su pueblo, porque la palabra está, no se adormecerá el que te guarda. Entonces, yo sigo creyendo y sigo proclamando que el rostro del Señor, que el brillo de su gloria está sobre su pueblo. Si Dios no defendiera a su pueblo, si Adonai no defendiera a Israel, Israel no existiera. Israel hubiese desaparecido hace tiempo. Y lo que quieren estos enemigos de Israel es desaparecer Israel, que no exista, que desaparezca. Por supuesto que todos estos 7 enemigos visibles ahorita, ellos están siendo guiados, manipulados por un espíritu de las tinieblas, del mismo infierno, que viene contra un pueblo, que viene contra Israel. ¿Por qué? Porque en Israel nació el Salvador del mundo, que se llama Yeshua HaMashiach o Jesucristo. ¿Por qué? Porque a Israel vendrá de vuelta el Salvador del mundo, un judío que se llama Yeshua o Jesucristo. ¿Por qué? Porque Israel ha sido de bendición para todas las familias del mundo. ¿Por qué? Porque con la fe en un judío llamado Yeshua tienen vida eterna. Entonces, Satanás, el enemigo, él tiene que estar en contra de la palabra, tiene que estar en contra de lo que quiere el Señor. Por eso es que su nombre significa oposición. ¿Eh? Ahora, si Israel desapareciera, entonces ¿a dónde va a venir el Mesías? No tengo lugar, o sea, desapareció Israel, no. Pero Israel siempre permanecerá, ¿entiendes? Porque hay una promesa, hay un pacto. Y la palabra dice que Él vendrá y reinará desde Israel, desde Jerusalén, la próxima capital del mundo, y se establecerá un reino sacerdotal. El rey se sienta y los sacerdotes mandan. ¿Qué van a mandar? Los mandamientos de la palabra. ¿A quién? A todas las naciones del mundo. ¿Por qué? Porque Satanás será entonces encadenado, como dice el libro de Apocalipsis. ¿Ves? Entonces no podrá engañar. Pero después de esos 1000 años, dice la palabra que será suelto Satanás, entonces vendrá y engañará a todas las naciones del mundo y vendrá contra Israel. Lo cierto es que ahorita Israel se puede defender. Cuando Israel no se pueda defender, cuando diga, bueno, ya no podemos porque podemos ahorita con 7 frentes, pero no podemos con toda la humanidad. Cuando eso pase y simplemente el corazón esté preparado
para decirle, bueno, Señor, aquí estamos, sálvanos. Allí es cuando entonces el Mesías va a hacer su presentación, se les va a aparecer y le preguntarán qué heridas son esas en tus manos. Pues ella fue herida en casa de mis amigos. Entonces Dios, Adonai, el Señor, no va a dejar que Israel desaparezca. Y les voy a decir algo, y se lo digo desde por antelación, algo va a hacer Dios. En este momento, en esta situación, algo va a hacer. Algo va a hacer Dios a favor del pueblo de Israel. Pero no, Israel no va a ser avergonzado mundialmente. Israel no va a ser dejado ni va a ser abandonado mundialmente. El mundo va a tener que nuevamente reconocer que Dios pelea a favor de Israel. Yo sé que han pasado cosas, pero van a pasar otras cosas. Entonces, 7 frentes diferentes, un país que está tranquilo, sin meterse con nadie, pero los demás están empeñados en desaparecerlo porque hay que desaparecerlo, pues, porque esas son cosas del diablo, son cosas satánicas, son cosas que vienen del mismo infierno. ¿Por qué? Porque hay promesa. ¿Por qué? Porque de ahí salió la salvación para el mundo y Satanás no quiere que la gente sea salva. ¿Eh? Entonces, es importante que estemos orando por Israel, porque llega el momento que ya no podemos hacer más nada sino orar, sino orar. Damos gracias, ¿verdad?, a las congregaciones de la Iglesia Internacional, ¿verdad?, por decirlo así, porque hay muchos que están claros y entienden que cuando son salvos por fe, están conectados a Israel. Porque, o sea, sin Israel no hay salvación. Si Israel no existe, no hubiese salvación. Por eso es que la palabra dice que la salvación viene de los judíos, no porque los judíos son una gran cosa, sí, ellos son judíos, nosotros gentiles, no, sino porque el Señor escogió un pueblo para revelarle la salvación al mundo. Si la salvación viene de los judíos, claro, porque a quién le dio la palabra a Yeshua, a sus discípulos, a los apóstoles, y los apóstoles a quién, a los gentiles, y se extendió a todas partes del mundo. Y hoy cualquiera en el mundo puede decir, yo tengo fe en Yeshua, en Jesucristo, y tengo vida eterna. Ah, entonces te conviertes en hijo de la promesa, entonces te conviertes en miembro de la familia de Dios, entonces te conviertes en alguien que está conectado a Israel, porque es que el Salvador del mundo es de Israel, te tienes que estar conectado a Israel. Claro, hay excepciones como las luminarias que hay en Venezuela, algunos pastores que ellos hicieron su documento y firmaron, no, Palestina, que iba a Palestina, al Estado de Palestina. O sea, los mismos árabes en el mundo están más claros que ellos, para que vean el nivel de oscuridad que tienen. Y la cosa es que son pastores. Entonces, ¿cómo es posible que a mí me llegan videos de árabes, adorando a Jesucristo? Son árabes cristianos adorando a Yeshua. Hay cristianos, hay creyentes que adoran a Jesús, ¿vale? Que allá en Irán, como lo he dicho en otras ocasiones, cuando la palabra está hablando de las familias de la tierra, ¿quiénes eran las familias de la tierra en aquel entonces? Precisamente todos estos pueblos que fueron creciendo y se fue extendiendo el evangelio hasta llenar toda la tierra del conocimiento, o por lo menos de la muerte y resurrección de Yeshua. Entonces, hay muchos en la iglesia internacional que sí están claros con Israel, sí están claros con su posición de creyente y oran. Y nosotros le agradecemos su oración por el pueblo de Israel que lo está pidiendo, lo está clamando, está gritando, oren por nosotros, oren por nosotros, oren por nosotros. Y tenemos que orar por Israel porque aparte de esto, la palabra dice, orad por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, porque el Señor sabía que iba a haber muchos que no iban a amar a los judíos, y iban a haber muchos que no les iba a importar Jerusalén ni la paz de Jerusalén. Entonces, ¿por qué el Señor nos manda a orar por la paz de Jerusalén, la paz de Jerusalén? Porque precisamente el Mesías vendrá a su lugar, que es Jerusalén. Entonces, la palabra dice, Romanos capítulo 11, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen.
En ninguna manera, pero su transgresión, o por su transgresión, vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Es decir, este, el hecho de que Israel hoy en parte no acepta a Yeshua como Mesías, lo que ha permitido el Señor con esto es que venga la salvación a los gentiles. Es decir, el Señor ha endurecido en parte, esto lo hablo aquí en Romanos 11, en parte. Lo que pasa es que la teología antisemita desechan a Israel. Los judíos, eso no es testarudo, cabeza dura, eso no sabe, nosotros sí la iglesia es obediente, pero y el Señor lo que está es permitiendo todas estas cosas, y aquí lo está diciendo. Digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, o sea, su tropiezo es para que cayesen. No, su tropiezo es para que los gentiles vengan a la familia de Dios y entren en el pacto. ¿Entiendes? Por eso es que yo les digo que la iglesia internacional que está clara en la palabra, que está clara en quiénes son cuando confiesan que Yeshua es el Mesías y cuál es su postura en el cuerpo del Mesías, automáticamente están a favor de Israel. No porque Israel sea la gran cosota, que sí lo es la gran cosota, porque Jesucristo, que es la gran cosota, nació en Israel, ¿entiendes? Y esa gran cosota, que es Yeshua, va a venir a Israel y se va a sentar, esa gran cosota, que es Yeshua. Bueno, no es una cosota, ese hombre tan grande, tan poderoso, que es Yeshua, va a reinar desde Jerusalén. Entonces, hay que entender que el Señor escogió a un pueblo y le dio una autoridad y le dio una legalidad. Por eso es que el Señor les da poder para que puedan persistir atacando a 7 a la vez y todavía están allí. Y siguen allí y siguen allí y el Señor guardándolo y les va a guardar y les va a seguir guardando. Y los demás van a reventarse de la rabia, de la amargura porque no van a poder destruir. No van a poder destruir porque Israel va a permanecer por siempre. Entonces aquí lo que está diciendo es que la transgresión en parte de Israel lo que ha provocado es que las naciones gentiles vengan al arrepentimiento. Y eso es lo que está diciendo acá. Y si su transgresión, Romanos capítulo 11, verso 12, si tu transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Entonces lo que está diciendo, si Israel en parte ahora, porque tenemos miles de judíos mesiánicos allá que proclaman que Yeshua es el Mesías abiertamente y otros escondidos. Entonces lo que está diciendo es, eh, eh, si ahorita su rechazo en parte ha provocado esa gran bendición de que los gentiles vengan a la salvación y pertenezcan al pacto. Entonces, ¿cuánto más su plena restauración? O sea, imagínense lo grande y lo poderoso, lo bello y lo hermoso que vendrá para el mundo cuando Israel entonces sea restaurado y confiesen que Yeshua es el Mesías. Por eso es que se debe entender, y nosotros siempre lo repetimos, si la cabeza está bien, el resto del cuerpo va a estar bien. Pero si tú te empeñas en tirarle piedra a la cabeza, y te empeñas en maldecir a la cabeza, y se empeñas en darle al quien el Señor ha escogido, entonces no va a estar bien. Y por eso yo decía anteriormente que el Papa Juan Pablo dijo una gran verdad, porque él dijo, si Israel está bien, las naciones estarán bien. En ese aspecto dijo algo completamente cierto que a veces le faltan a muchos líderes. Si Israel está bien, las naciones del mundo van a estar bien, porque el Señor ha establecido una legalidad de autoridad y le ha dado autoridad a Israel para bendecir al pueblo. Y por eso escoge un hombre llamado Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las familias, en tu simiente, y esa simiente es Jesucristo, y Jesucristo es judío. Entonces, un judío ha bendecido a todas las familias del mundo. Por eso es que el que está correcto teológicamente y entendiendo el tiempo de hoy, por supuesto, en esta situación en Medio Oriente, está a favor de Israel y está orando por Israel y clamando por Israel y ayunando por Israel y vigilando por Israel. Toma algo de tiempo para Israel, porque es que Israel es tu hermano mayor. Es que Israel forma parte de la familia de Dios. Tú, tú perteneces a la familia de Dios porque Israel llevó la palabra por medio de los profetas hasta que vino Yeshua. ¿Y quién escogió a Yeshua? A 12 de sus discípulos judíos y le dijo, vayan a Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra.
para que se cumpliese lo que le dijo Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces todas las familias de la tierra, las naciones del mundo, es decir, los árabes, es decir, los de Irak, es decir, los de Irán. Quiero poner esto porque quiero quebrantar el pensamiento y la cosmovisión que quieren poner de esos países. No, 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 no. Esta cosa es de fe. Esta cosa, o sea, esto tenemos que entenderlo como el Señor lo ha hablado, no como lo presentan. ¿Entiendes? Entonces somos una gran familia por medio de la fe. Por eso es que Gálatas dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay mujer ni varón, sino uno solo. ¿Por qué? Por medio de la fe. Entonces, por medio de la fe pertenecemos a la familia de Dios. Por medio de la fe tenemos vida eterna. Por medio de la fe, ¿en quién? En un judío llamado Yeshua. Entonces, ¿cómo vas a estar en contra de Israel, brother? Estás en contra de Israel porque tú no entiendes la palabra. Por eso que estás en contra de Israel. Y eso yo se lo acepto a una persona que no, pero que uno que dice ser creyente, pero ven acá, ¿en quién tú crees? Pero Yeshua es judío, brother. Nació en Israel, vivió y va a venir como judío. Pero tú estás en contra de Israel. No, sí, no, palestino. O sea, no sabes ni lo que están diciendo. ¿Cómo tú vas a ver? Palestina significa filisteo, filistín, filisteo. ¿Cómo tú vas a decir que viva filisteo, que vivan los filisteos? O sea, ¿de qué cabeza cabe eso? En los filisteos están viniendo a Yeshua, está más claro que ustedes. Es vergonzoso. Entonces, esto es lo que, ahora fíjense, David Stern lo traduce de esta manera. Estamos hablando entonces del capítulo 11, el verso 11. En este caso yo digo, no es que han tropezado con el resultado de que se han alejado definitivamente. De ninguna manera. Todo lo contrario, es debido a que han tropezado que se ha producido la liberación de los gentiles a fin de provocarlos a celo. Es decir, por la dureza en parte de ellos, entonces los gentiles entran al pacto, entonces lo provocas a celo. Entonces dices, no, pero ¿cómo ellos van a ser hijos de Abraham? No, pero ¿cómo van a tener la bendición de la salvación? No, pero ¿cómo van a tener vida eterna? No, pero lo estás provocando a hacerlo. ¿Cómo es que ellos van a tener el Dios de Israel si ese es de nosotros? Lo estás provocando a hacerlo. Es más, si el que ellos tropiecen produce riquezas para el mundo, es decir, si el hecho de que Israel se encuentre temporalmente en una situación menos favorable que la de los gentiles está produciendo riquezas para estos últimos, cuando yo veo lo que está haciendo el pueblo, el Señor en las naciones del mundo, cuando yo veo esa gloria poderosa, no es porque, no, aquí sí hay fuego, yo están frío, porque todo, tú sabes, yo no. Es un cumplimiento. Está diciendo que Israel en parte va a rechazar al Mesías para que las naciones del mundo vengan al pacto. Pero no está diciendo que Israel desapareció y ahora es la iglesia, como trata de enseñar la teología. No. Dios no ha desechado a su pueblo, eso dice Romanos 11, ha desechado a su pueblo de ninguna manera porque los dones, los llamamientos son irrevocables en el caso de Israel. Porque es que Yeshua es judío, o sea, ¿cómo va a revocarse el mismo? Entonces sigue diciendo, si entonces Israel se encuentra temporalmente en una situación menos favorable que la de los gentiles, está produciendo riqueza para estos últimos, ¿cuánto mayor riqueza producirá Israel para ellos en su plenitud? O sea, imagínense la bendición que vendrá para el resto del mundo cuando Yeshua se revela al pueblo de Israel y Israel reconozca que Yeshua es el Mesías. Vejibito el amita sherda caro y queridas son esas en tus manos. Con ella fue herida en casa de mis amigos y llorarán. A Israel se arrepentirá. A Israel confesará que Yeshua es el Mesías y en consecuencia vendrá el último avivamiento poderosísimo que estremecerá todas las naciones del mundo antes que el Mesías venga. ¿Entiendes? El Señor no va a dejar a su pueblo llevando candela. O sea, no quiero caer en esto, porque sé que voy a chocar. Pero es la verdad. O sea, ¿cómo tú crees que el Señor va a hacer un pacto eterno con Israel, con Abraham, y te lo va a dejar llevando candela y te va a llevar a ti? O sea,
Yeshua le dijo, no me veréis, sino cuando se diga entre vosotros, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, le está diciendo, mire, ustedes no me van a volver a ver, véame la cara. No me van a volver a ver aquí, sino cuando ustedes digan que yo soy el Señor, que Yeshua es el Mesías. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ¿cómo va a venir si Israel no ha despertado? No puede. Por eso es que, vuelvo y repito, el que está claro en su posición en el cuerpo del Mesías, bueno, habrá muchos que lo tomarán muy suavemente, pero otros sí lo toman en serio y están ahorita orando y nosotros le agradecemos enormemente a todos nuestros hermanos evangélicos, a todos los cristianos del mundo, a todos los que entienden esto, que es necesario que oremos por Israel. El Señor va a pelear o está peleando a favor de Israel y no van a ser destruidos porque todavía falta. Se está alineando, pero todavía falta. No es el fin. No es el fin. Todavía no, faltan otras cosas. Entonces, fíjense, el libro de Gálatas nos habla específicamente, y quiero reforzar eso hoy, si me da tiempo, con respecto a los gentiles, a las naciones del mundo, y con respecto a Israel. Porque es que una vez que nosotros por la fe aceptamos a Yeshua, ¿ya? Por la fe, entonces entramos en el pacto. Y esa es la cosa, que tú entras en el pacto de la salvación, de la vida eterna, de la bendición, ¿entiendes? O sea, por medio de Yeshua tú eres bendecido. ¿Por qué eres bendecido? Porque te sacó de las tinieblas su luz, ¿vale? Porque eres bendecido, porque te sacó de la muerte a la vida, para que la bendición alcanzase a toda la familia de la tierra. Yo te voy a bendecir a ti, pero ese es el punto que quiero tocar ahora. Para que haya toda esa bendición y para que todo eso acontezca, tuvo que haber comenzado Abraham teniendo fe. Por eso es que la palabra dice que cuando él tuvo fe, entonces le fue contada por justicia. Es decir, como tú tienes fe, entonces tú eres justificado por tener fe. Ahora, ¿en quién tuvo fe Abraham? En la palabra. ¿Y quién es la palabra? Yeshua. Lo revela el libro de Juan. El principio era el verbo, es decir, la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, si tú tienes fe en lo que el Señor te está diciendo, Abraham, y el Señor que pesa los corazones está viendo que tú tienes fe, entonces ya tú eres justificado. Entonces, esto va para adelante, lo que le está diciendo el Señor, ya eres justificado. Entonces, él tuvo fe en la palabra. Entonces, quiero tocar tanto lo de Gálatas como lo que el Señor le dice a Abraham en el libro de Génesis, cuando le da la promesa de la palabra y dice, por fe fue justificado Abraham, por fe en la palabra. Entonces dice acá, Génesis capítulo 15, verso 4, luego vino a él palabra de Adonai diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, le está diciendo, hey, mira, hay un hijo tuyo que va a heredar. No va a heredar Ismael. Y ese es el punto que habla después Gálatas cuando habla de la libre y de la esclava. Está hablando de los que nacieron de acuerdo a la carne, está hablando de los que nacieron de acuerdo al espíritu, de acuerdo a la promesa. Entonces sigue diciendo aquí, luego vino la palabra de Jehová, entonces, sino que un hijo tuyo heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si lo puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Entonces, está hablando de un hijo y después está hablando de las naciones y de las descendencias. ¿Entiendes? Serán tus descendencias. Entonces, primero fue Israel y después las naciones del mundo. Eso es lo que le está diciendo aquí. No va a heredar, mira, quien va a heredar va a ser un hijo tuyo. Ahí está. La primera herencia que el Señor mostró, la herencia del pacto de la eternidad, fue a un judío llamado Isaac. Porque la salvación viene de los judíos. Y eso es lo que está hablando Rab Shaul o Pablo en el libro de Gálatas. Dijo también Abraham, mira, yo he dado prole, no he dado prole, ¿verdad? Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido. Y ahí es cuando le dice el Señor, vino la palabra Señor, no heredará este, sino un hijo tuyo será el que va a heredar. Y creyó a Jehová, creyó al Señor y le fue contado por justicia. Entonces Abraham creyó en la promesa que el Señor le dijo que un hijo de él iba a heredar. Entonces,
Cuando nosotros hablamos de fe, nosotros debemos entender que entramos en una dimensión espiritual, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, y la palabra es espíritu y es vida, y Dios, Adonai, es espíritu. Entonces, cuando yo hablo de fe, yo debo entender que estoy entrando en una esfera espiritual. Nadie en la carne puede tener fe. Digo fe para salvación. Nadie en la carne puede tener fe para salvación. Para tú tener salvación, tienes que tener fe. Y para tener fe, entonces tienes que creer en la palabra. Y eso entonces te hace nacer por la promesa o nacer del Espíritu. Porque la palabra es espíritu. Y la palabra le dijo a Abraham, vas a tener un hijo. Y él lo creyó. Pero después le dijo, mira las estrellas, vas a tener muchos hijos más y así será tu descendencia. Y todo eso, ¿por qué? Por fe. Entonces Abraham creyó a la promesa, a la palabra y fue contado por justicia. Entonces el evangelio comienza con Abraham, se extiende a Isaac, a Jacob y a todas las naciones del mundo. Pero en Isaac pasa algo muy particular y es que él es el que nace por la palabra, él nace por la promesa. Ahora, ¿por qué él nació por la promesa? Porque Abraham tuvo fe. ¿Entiendes? Entonces Abraham tiene fe, la palabra para Isaac y nace Isaac. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Y por qué esa es la palabra germinó? Porque Abraham tuvo fe. Ahora, después sigue, ¿verdad? Porque toma Isaac como ejemplo. Por eso es que el libro de Gálatas, voy a ir rapidito, permítame hacer este paréntesis. El libro de Gálatas, en el capítulo 4, cuando habla de la alegoría de Sara y Agar, el versículo 28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Entonces, ¿por qué le está diciendo a los Gálatas, a los turcos, en aquel entonces? ¿Por qué le está diciendo a los Gálatas, o a los turcos hoy, pero no en aquel entonces? ¿Por qué le está diciendo a ellos, a las naciones, le está diciendo nosotros como Isaac? Ah, porque ahí está hablando de la fe, está hablando de que así como Isaac nació por la palabra, entonces las naciones del mundo también iban a nacer por la palabra. Pero ¿cómo van a nacer por la palabra las naciones del mundo? Cuando tengan la misma fe que tuvo nuestro padre Abraham. Entonces nuestro padre Abraham tuvo fe en la palabra y nació Isaac por la palabra. Entonces nosotros tenemos fe en la palabra que es Yeshua y nacemos también por esa palabra. Entonces nosotros como Isaac. ¿Por qué? Porque el centro de todo esto de Isaac y de las naciones para pertenecer al pacto es la fe. ¿Entiendes? Entonces, cuando nos presentan la palabra de esta manera, y yo veo las noticias, y veo el antisemitismo, y veo la rabia, y veo el poco de tontería, y veo a tantos líderes que están completamente extraviados, enseñando un poco de lo que era y un poco de tontería, yo digo, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a decir la verdad. Ayúdanos a permanecer en la verdad. Porque esto es lo que se le tiene que decir al pueblo. Esto es lo que tienes que decirle. Tú podrás celebrar Halloween, lo que sea, tú podrás comer caramelo, chupa chupeta, lo que tú quieras. Pero una vez que tú dices que Yeshua es el Mesías, tú estás conectado a Israel y va a depender de ti tu agradecimiento al Señor y entender tu posición en el cuerpo del Mesías. No puede ser que el cuerpo del Mesías, cuya cabeza es un judío llamado Yeshua, esté entonces en contra del mismo pueblo de Yeshua. O sea, ¿qué es esto? Es una loquera. Pero quiero decirle que agradecemos a toda la Iglesia Internacional porque en su mayoría apoyan a Israel y tenemos hermanos evangélicos. Pertenecemos al solo cuerpo que es del Mesías, cuya cabeza es Yeshua, que están con Israel, que apoyan a Israel y cuando le vienen con políticas ridículas, entienden lo que dice la palabra. Dicen, no, espérate un momentico, yo creo en lo que dice la palabra. Por eso es que aquí entonces Gálatas dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. ¿Qué más dice? Sabe por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Hermano, si tú eres de fe, si tú tienes fe en Yeshua, que Él es el Mesías, si tú tienes fe en la palabra, así como la tuvo Abraham, entonces los que son de fe, dice la Escritura, son hijos de Abraham. Eres hijo de Abraham. Y si eres hijo de Abraham, ¿sabes qué?
estás conectado con Israel. Y si estás conectado con Israel, tenemos una responsabilidad ahorita, por amor al Señor, de orar por nuestros hermanos, de cubrir a Israel con nuestras oraciones. Yo estuve hablando con un hermano, un profeta, y él decía que él veía una cúpula sobre Israel. Bueno, yo creo en eso, y yo creo en los milagros, porque siempre ha sido así, porque no se adormecerá el que guarda Israel. Entonces, ¿cuál es la posición de la Iglesia Internacional? Vea cuál es su posición. Su posición es entender que usted pertenece a Israel por fe, porque lo que te hace partícipe de la promesa, de la bendición y del pacto, lo que te hace partícipe de pertenecer a la familia de Dios y de poder decir, Abba Padre, es la fe en Yeshua. Pero es que la fe en Yeshua entonces te conecta con Israel, porque al primero que se le dio eso fue Abraham. Y Abraham entonces, por creer eso, tuvo a Isaac. Y por eso es que Rab Shaul o Pablo en Gálatas dice, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¡Claro! Mira las estrellas, así será tu descendencia. Aquí hay algo bien interesante. Y lo habla el profeta, el rabino Tim Heck, ¿no? Y voy a hablar lo que él habla en su libro de Gálatas. Voy a leer y con esto finalizo. Él dice, por lo menos aquí el 29, vuelve a decir, dice, si vosotros sois de Cristo, si vosotros sois de Yeshua, Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿No? Entonces, él dice aquí, con respecto a Pablo, él dice, Pablo no dice que son descendientes físicos de Abraham, sino son herederos según la promesa. Entonces, para que tú entiendas, heredero según la promesa es heredero según la fe, heredero según Yeshua, heredero según la palabra. ¿Entiendes? Para Pablo, la palabra promesa encapsula la idea de fe, es lo que le estoy diciendo. Porque fue con respecto a la promesa de Abraham que creyó y le fue contada por justicia. Así como Isaac fue el hijo prometido que vino por decreto divino, así también la filiación de Abraham con los creyentes gentiles llegarán a serlo por medio de la fe. Claro, que es lo que le estoy diciendo. Sí, por eso es que él dice, el mismo Pablo dice en Gálatas, vosotros como Isaac, porque el punto, el nacimiento de Isaac fue por la fe. ¿La fe de quién? De su padre, y nace por la palabra. Porque el Señor le dijo, vas a tener un hijo, ¿lo cree? ¡Pum! Nació. Ahora Yeshua se presenta, ¿verdad?, a las naciones del mundo. Crees en la palabra que es Yeshua, nace del Espíritu, que es lo que Yeshua le dijo a Nicodemo, tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu. Si no hay nacimiento del Espíritu, y por eso es que entonces el Espíritu del Mesías está en nosotros. ¿Entiendes? Que es lo que sigue diciendo acá del libro de Gálatas, el capítulo 3, verso 14, dice, para que en Yeshua HaMashiach, para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles a fin de que por la fe recibieran la promesa del Espíritu. O sea, ¿qué es recibir la promesa del Espíritu? Es creer que Yeshua es el Mesías por medio de la fe, pero por medio de la fe yo entro en lo que es el ámbito espiritual, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero tú la vas a oír es en el ámbito espiritual. Por eso es que mucha gente, tú le hablas la palabra y no oyen porque su espíritu está cerrado. Pero cuando el espíritu se abre, el Señor lo permite, entonces tú oyes y entonces tienes fe porque crees lo que te está diciendo la palabra. Entonces acá dice, nótese que la promesa del Espíritu es por medio de la fe. Que yo le estoy diciendo. La morada del Espíritu en nosotros, esto hay que saberlo entender. Una cosa es el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y otra cosa es el Espíritu en nosotros una vez que Yeshua es nuestro Señor. ¿Entiendes? Porque el Espíritu es el que da vida. Entonces cuando yo confieso que Yeshua es el Mesías, su Espíritu está en mí, porque es el que me da vida y me hace nacer. Porque Yeshua es la palabra.
Entonces, la promesa del Espíritu, la morada del Espíritu en nosotros, no es el resultado de alguna bendición especial posterior a la fe, ni el resultado de alguna experiencia carismática. Dice, la promesa del Espíritu en la vida de los elegidos es simplemente el resultado directo de la fe en el Mesías. Entonces, cuando yo tengo fe en la palabra, entonces su Espíritu está en mí. El Espíritu de la palabra está en mí. El Espíritu del Mesías está en mí. A todos los que creen y se les concede la promesa de la morada, habilitadora y consoladora presencia del Espíritu de Dios, ser un hijo de Dios o miembro del pacto, o la bendición te ha alcanzado, es tener el Espíritu. O sea, él dice aquí, ser un hijo de Dios, miembro del pacto, y tener el Espíritu del Mesías, es lo mismo. O sea, escucha, la única manera de pertenecer al pacto es a través de la fe que te va a conectar con el Espíritu. Por eso es que los que son de fe son herederos, son hijos de Abraham. La herencia de la bendición es por la fe. Pero cuando yo entro en la fe, entonces entro en el ámbito espiritual. Porque es para salvación. Entonces, todos los verdaderos descendientes de Abraham participarán en su fe. Y esta participación es la mejor prueba de su conexión con el patriarca. Y los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Aunque Pablo no dedica tiempo a explicar esto aquí, ¿verdad? Le sigue diciendo, para Pablo, los verdaderos descendientes de Abraham son conocidos por participar de la fe. Entonces, el verdadero descendiente de Abraham es aquel que tiene fe en Yeshua. Entonces, allí convergen todos, tanto los judíos como las naciones. Hay una participación muy amplia ahorita con los gentiles porque es el tiempo de ellos. Porque está diciendo aquí la palabra en romano que hay endurecimiento en parte para que ellos entren al pacto. Pero también Yeshua se les va a revelar y también ellos van a entrar completamente al pacto porque nacerán también del Espíritu. Entonces, nacer de la carne y nacer del Espíritu. Nacer del Espíritu es precisamente tener la fe en esa palabra que te hace partícipe del Espíritu del Mesías y tener vida eterna. Entonces, cuando nosotros estamos claros en este punto y vemos el Medio Oriente, entonces oramos y no caemos en políticas ridículas que lo que están es entorpeciendo todo cuando tenemos la palabra que nos guía y nos lleva a toda verdad. Entonces, sigamos orando por Israel, sigamos orando por nuestro pueblo, sigamos orando para que el Señor siga defendiendo y metiendo su mano poderosa a favor del pueblo. Y sabemos que mañana, que se cumple un año, el Señor los va a guardar, va a hacer algo. No va a ser destruir. O sea, quítense eso de la cabeza. O sea, por más que el diablo les diga que lo vamos a desaparecer, que no lo van a hacer. Y les regalo Apocalipsis capítulo 22, donde él dice, me da risa esta cosa, porque veo la insensatez y la ridiculez de los hombres contra el Todopoderoso, contra el Mesías. Cuando él dice, vi el cielo abierto, ve aquí un caballo blanco, sus ojos eran como llamas de fuego, tenía un nombre escrito que ninguno conocía, estaba vestido de ropa teñida en sangre, porque él va a pelear a favor de Israel. Por eso les digo, Dios va a guardar a su pueblo, ¿vale? Porque está escrito, o sea, está escrito y así va a pasar. Y aquí el Señor, cuando todas las naciones vengan en contra, que todavía no, pero va a ese rumbo, vengan en contra, que Israel no pueda, el Señor les va a aparecer, el Señor va a hacer su entrada, ¿entiendes? Y dice aquí que sus vestidos estaban teñidos como en sangre. Y cuando usted lee Isaías 63, dice, ¿quién es ese que tiene sus vestidos en sangre? Hablando del Mesías. Y él dice, lo he pisado con la ira, con furor. ¿A quién? A todas las naciones que han venido contra Israel. Entonces, cuando la cosa se esté bien apretadita, que no tenemos a quien va a venir Yeshua y los va a defender.
y va a poner sus preciosos pies delante de su enemigo y los va a tripar y va a dar un sangrero. Eso es lo que está diciendo Isaías 63, y eso es lo que está diciendo Apocalipsis capítulo 19, verso 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. El talit del Señor se teñirá en sangre, porque salpicará la sangre, habrá una masacre por todos aquellos que vengan en contra de Israel. Entienda. Es lo que está escrito, papá. No me vengas con el cuento, ay, pero si él es amor, ¿cómo va a haber una masacre? ¿Cómo va a haber un derramamiento de sangre? Ay, ¿dónde están los derechos humanos? Derechos humanos. Respeta lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué te metes entonces contra el pueblo? ¿Por qué no entiendes esto? Porque tú no eres de fe. ¿Por qué no entiendes esto? Porque tu espíritu está cerrado, está muerto a la palabra y no puedes entender. De los ejércitos celestiales vestidos. Pero al final dice, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Van a venir contra ti, mi pueblo amado Israel. Pero tranquilo, ten fe y esperanza, porque vendrá el que hará justicia y pisará ese lagar, y sus ropas serán teñidas en sangre. Y dice la Escritura, el capítulo 20 de Apocalipsis, que el diablo entonces será encadenado. Él vendrá, establecerá su reino por 1000 años, pero después dice que será suelto Satanás y vendrá a engañar las naciones, como la está engañando ahorita. Pero dice que al final de esto, entonces el Señor mismo hará descender fuego del cielo. O sea, imagínense ustedes, Yeshua sentado, las naciones quieren venir en contra, y el Padre enviando fuego del cielo. Ay, pero ven acá, Yeshua va a estar aquí en la tierra y el Padre arriba en el cielo. Sí. Ay, pero entonces, ¿cómo es que Yeshua es Dios? Porque es divino. ¿Tú entiendes lo que significa la divinidad de Yeshua? Significa que la esencia de la divinidad que está en el Padre también está en él. ¿Entiendes? Entonces el Padre dice que Jehová, Adonai, va a hacer descender fuego del cielo y los consumirá. Y el Hijo va a estar aquí. ¿Entiendes? Daniel vio tanto al anciano de día como al Hijo del Hombre. Bueno, ya, voy a tocar otro punto y no es la idea, aunque sí es la idea en parte, pero no quiero quitar pues el punto principal hoy. Israel y cómo el Señor defenderá a su pueblo. Mañana Adonai te va a defender, Israel. Mañana Adonai te va a defender. No vas a desaparecer. Dios va a pelear por ti. Bendito sea Israel. Bendito sea Israel. Desde lo más profundo de mi corazón, todos decimos unánimes, bendito sea Israel, y no se adormecerá el que te guarda. Shalom.